Bienvenidos, en este video hablaremos sobre la unidad número 6 correspondiente a octavo grado, la cual se denomina versificación métrica. Antes de iniciar, debemos de recordar que los poemas apelan a diversos recursos estilísticos para transmitir emociones y sentimientos. Estos textos se destacan por el empleo de elementos de valor simbólico y de imágenes literarias para crear belleza y emoción. Asimismo, despiertan el interés del lector y generan diversas posibilidades de interpretar el mensaje. Para ello, hacen uso de la función poética del lenguaje, la cual destaca la forma más que el contenido que se quiere comunicar. El interés del emisor se centra en transmitir el mensaje de forma inusual para que impresione y llegue de mejor manera al receptor. Esta función es evidente en los poemas y en los textos literarios. También se puede centrar en un lenguaje cotidiano, por ejemplo, en algunos refranes y algunos dichos. Debemos de recordar además que la poesía lírica, tal y como la conocemos en el mundo occidental, nace en Grecia y se denomina lírica al género literario que se caracteriza por ser el cauce de expresión de la subjetividad del hombre. La poesía trata temas sentimentales e individuales del yo poético. El hablante lírico o sujeto lírico es un ser ficticio, una voz que utiliza el escritor para expresarse y comparte muchos aspectos con el autor, por lo que no siempre es fácil distinguirlo, de ahí que se considere como su otro yo. Es una visión de la realidad desde los ojos interiores de quien escribe. Los textos poéticos también poseen ciertas características, entre las cuales podemos destacar que expresa una visión subjetiva de la realidad, utiliza un lenguaje connotativo, posee plurisignificación y hace uso de la sonoridad a través del ritmo y la musicalidad. También presenta una estructura del texto poético, la cual está conformada por estrofas, versos y rimas. La versificación métrica se originó con la música, pues a través de los sonidos combinados forman un ritmo y musicalidad específica. La poesía está sujeta al ritmo y a la medida que le proporcionan la musicalidad, la armonía y la sonoridad. Para su construcción hay un elemento base, el cual es la sílaba métrica, que es la medida de las sílabas que componen un verso. Sin embargo, para poder llegar a la sílaba métrica, nosotros hacemos uso de la sílaba gramatical. La primera es la que conocemos normalmente. La métrica, por lo contrario, es aquella que altera su estructura gramatical tomando en cuenta algunas licencias poéticas, como lo veremos en el video. Las sílabas métricas no coinciden con las gramaticales debido a los metaplasmos o modificaciones o licencias poéticas en cómo suenan las palabras. Los más usados son la sinalefa, que se produce en un verso cuando una palabra termina en vocal y la siguiente empieza en vocal. Las dos vocales se unen en una sola sílaba. Esta licencia reduce el número de sílabas y puede haber sinalefa si la segunda palabra comienza con H. Por ejemplo, tenemos el verso "La celda es dura e hiriente". Si nosotros lo separamos por sílabas gramaticales, obtenemos un número de 9 sílabas. Al aplicar la licencia poética de la sinalefa, en el verso "La celda es dura e hiriente" nos reduce a 7 sílabas métricas, obteniendo 2 sinalefas dentro de la estructura de este verso, las cuales se señalan en el ejemplo, presentado. Luego tenemos otra licencia poética, la cual es la sinéresis. Esta consiste en unir en una sola sílaba dos vocales que normalmente se pronuncian en sílabas separadas con el interior de una palabra. Esta licencia reduce también el número de sílabas. Por ejemplo, tenemos el verso "Cae la nieve en remolino". Cuando nosotros lo separamos en sílabas gramaticales, nos queda de la siguiente manera: cae la nieve en remolino, haciendo un total de 10 sílabas gramaticales. Pero si aplicamos la sinéresis, en la cual nosotros unimos una sílaba de dos vocales que normalmente se pronuncian separadas, entonces obtenemos una reducción en nuestras sílabas gramaticales, obteniendo sílabas métricas de 9.
Y acá nosotros hemos unificado en ese verso la palabra cae. En sílabas gramaticales se separa, pero en las sílabas métricas aplicando la sinéresis nosotros la unimos. Cae la nieve en remolino, obteniendo un total de 9 sílabas métricas. La siguiente que nosotros utilizamos dentro de las licencias poéticas es la diéresis. Esta es la disolución de un diptongo y esta licencia aumenta el número de las sílabas métricas. Se marca con una diéresis sobre la vocal débil del diptongo que se disuelve. Por ejemplo, tenemos el verso el suave susurro. En sílabas gramaticales nos hace un total de 6. Pero si nosotros aplicamos la diéresis en las sílabas métricas, separamos y rompemos el diptongo que se forma en la palabra suave y nos consta de 7 sílabas métricas. Por ejemplo, el, su, a, be, susurro. Ahí separamos lo que corresponde la ruptura o disolución del diptongo en la palabra suave. También sabías que podemos nosotros aplicar lo que se conoce como la ley del acento final para obtener sílabas métricas. La ley del acento final se aplica durante la composición de los poemas para mantener el ritmo interno del mismo. Esta sostiene que si la palabra en la que termina el verso es aguda o es un monosílabo, se cuenta una sílaba más, se le agrega o se le suma una sílaba más. En cambio, si es la palabra grave o llana, queda igual, no se suma ni se aumenta. En cambio, si es esdrújula, se cuenta una sílaba menos. Entonces, la ley del acento final nos ayuda y nos permite también obtener una sílaba métrica total e igual. Es ir jugando con las terminaciones de cada una de las palabras con las cuales los versos finalizan, ya sean en agudas, graves o esdrújulas. También debemos de recordar y tener muy claro que es un hiato y un diptongo para poder aplicar correctamente la separación en la sílaba métrica. El hiato es cuando se separan las vocales que normalmente deberían estar unidas. Por ejemplo, tenemos la palabra héroe, caos y teatro. Vemos cómo hemos separado las vocales que normalmente deberían estar unidas en esos ejemplos presentados. El diptongo, por el contrario, son dos vocales que forman una sola sílaba. En los ejemplos puestos están pausa, jaula, puesto. Vemos cómo nosotros se forman dos sílabas unidas, las cuales en su momento pueden disolverse, tal como se aplica en la licencia poética de la diéresis.